¿Estás dudando entre un iPhone 15 Pro Max o un iPhone 15 Plus y no sabes cuál comprar? Pues bien, en este vídeo te cuento yo, que los he probado ambos en profundidad, cuáles son sus principales diferencias que marcan la diferencia, valga la redundancia, para tomar la decisión de si comprar un iPhone 15 Plus o por contra comprar un iPhone 15 Pro Max. Y bien, empecemos hablando de las diferencias, concretamente la parte en este caso de diseño, porque aparentemente son bastante similares, de hecho comparten un tamaño de una pantalla de 6,7 pulgadas, pero tienen cosas que los hacen diferentes. En primer lugar, el iPhone 15 Pro Max sí tiene el nuevo botón de acción que puedes personalizar para hacer varias acciones y que sustituye el botón del switch, esa palanquita con la que podías activar el sonido o el silencio, y que sí que cuenta con ella el iPhone 15 Plus. No es que sea determinante, pero es algo que al poder personalizar dentro del iPhone 15 Pro Max, pues bueno, te da un poco más de juego. A nivel estético, también están fabricados en materiales distintos. De hecho, los modelos Pro Max están fabricados con una aleación de titanio, con ese borde de titanio, lo cual hace que sí, es más ligero que generaciones anteriores de Pro Max, pero no llega a ser tan ligero como el iPhone 15 Plus. De hecho, el iPhone 15 Plus es aproximadamente unos 20 gramos más ligero. Por tanto, el iPhone 15 Plus te debo decir que se siente muy bien en la mano, incluso mejor que el Pro Max. Y luego existen dos factores de diseño que también han dado mucho que hablar, que son, en primer lugar, el USB. Sí, ambos cuentan con USB-C, pero esto es importante, el Pro Max cuenta con USB-C tipo 3, mientras que el del iPhone 15 Plus es USB-C tipo 2, lo cual hace que tengamos mucha diferencia en la tasa de transferencia de datos, a la velocidad que podemos transferir datos, y eso, cuando luego te hable de la cámara, va a cobrar sobre todo mucho sentido. Y en segundo lugar, algo que es muy llamativo también es el módulo de cámaras, y es que efectivamente salta a la vista que en el iPhone 15 Pro Max el módulo de cámaras, aparte de ser un poquito más grande, contempla una tercera lente que el iPhone 15 Plus no tiene, la cual es el teleobjetivo y de la cual te voy a hablar en detenimiento en un apartado. Por tanto, te debo decir que a nivel de diseño para mí existen diferencias contadas que pueden marcar la decisión de si comprar uno u otro. Obviamente, cuando veas el vídeo en conjunto de todo lo que te voy a hablar, le encontrarás también más sentido. Después de eso, si tenemos que hablar de algo en concreto, es de la pantalla, porque mira, al final estos dos iPhone en cuanto a la pantalla son más idénticos que nunca si cabe, pero a la vez más diferentes que nunca. Y es que sí, ahora el iPhone 15 Plus tiene la isla dinámica, algo que le otorga un aspecto visual increíble y que sinceramente para mí me gusta porque tiene una interacción con el sistema que es muy interesante y oye, que aporta más valor añadido que el anterior Notch que tenía, por ejemplo, el iPhone 14. Ahora bien, tenemos la misma resolución, tenemos la misma densidad de píxel, tenemos el mismo contraste. Es más, tenemos inclusive el mismo pico de nits, que es de 2000 nits de brillo de pico cuando estamos en el exterior. Pero si hay una diferencia, bueno, concretamente si hay dos diferencias en esta pantalla de un iPhone 15 Plus a la de un iPhone 15 Pro Max, es que en el modelo Pro Max tenemos una tasa adaptativa de refresco que va desde el hercio hasta los 120 hercios. Y eso se nota, pero se nota especialmente si vienes de algún dispositivo que ya tenía esta tasa de refresco. Sin embargo, si eres un usuario que no utiliza una tasa de 120 hercios en el móvil que tengas actualmente, no va a ser algo que vas a notar. Pero ese segundo punto diferencial y que está ligado a no tener esa tasa de actualización de 120 Hz, que se llama ProMotion, no vas a tener tampoco la pantalla siempre activa en el iPhone 15 Plus. A mí, sinceramente, estéticamente, bueno, me gusta en cierto momento, en otros momentos no me gusta tanto, pero debo decirte que no creo que sea algo decisivo ni que sea algo que vaya a marcar la diferencia tenerlo o no tenerlo. Pero entremos en el módulo de cámaras, que aquí sí es donde encontramos quizás más diferencias entre un modelo y otro. Y la primera de ellas, te lo decía, es la más evidente. El iPhone 15 Plus no cuenta con el teleobjetivo óptico, es decir, no tenemos esa lente de 5 por o, que en este caso son 120 milímetros, un teleobjetivo. Por contra, sí que tenemos de igual forma las dos otras lentes, que son la ultra gran angular y la gran angular, la principal. Debo decirte en cuanto a la principal que para mí, pese a que
es un poquito más pequeña y hay una pequeña diferencia en la F, encuentro que son cámaras que hacen fotos verdaderamente increíbles en buenas condiciones lumínicas y que si ponemos una foto frente a otra no conseguiremos encontrar diferencia entre cuál está tomada con un iPhone 15 Plus y cuál está tomada con un iPhone 15 Pro Max. Ahora bien, si hablamos de la F, por ejemplo, el 15 Plus tiene una F de 1.6 versus 1.78 del iPhone 15 Pro Max y puedes pensar, si esa F es mayor es que capta menos luz y técnicamente es correcto, pero ¿qué pasa? Que como el sensor del iPhone 15 Pro Max es más grande, pese a que la F es más alta, puede captar más cantidad de luz porque es más grande el sensor. Dicho eso, también al final, si hablamos de la ultra gran angular, la ojo de pez, el iPhone 15 Plus tiene una apertura de f2.4 y el 15 Pro Max una apertura de f2.2. Por tanto, aquí sí es un poquito más luminoso el iPhone 15 Pro Max, técnicamente hablando, cuando hablamos de hacer fotos en ultra gran angular. No obstante, yo con total sinceridad es una lente que uso mucho, pero siempre en buenas condiciones de luz. Al final, si quieres hacer una buena foto, tengas el iPhone que tengas en bajas condiciones de luz, te recomiendo que utilices la lente principal, que al final es la que mejor resultado da en cualquier iPhone. Bien, algo que es exactamente idéntico es que tenemos en el sensor principal en ambos modelos 48 megapíxeles, pero existe una cierta diferencia. Y es que sí, tenemos la distancia focal del 1 por y el 2 por exactamente igual tanto en el 15 Plus como en el 15 Pro Max, pero este último, el Pro Max, incluye ahora dos distancias focales nuevas. Pulsando sobre el 1 por, ahora vas a tener también el 1,2 y el 1,5 por, lo cual te da un mayor juego. Entonces, como conclusión en cuanto a las lentes del iPhone, es que, ostras, aquí sí, si eres una persona que hace fotos, sobre todo de tipo teleobjetivo, vas a echar en falta, como sería en mi caso, la teleobjetivo del iPhone 15 Pro Max. Porque algo que también puedes echar en falta y que debes de saber, sobre todo si eres ese usuario que utiliza bastante las cámaras de fotos, es que uno, no vas a tener fotografía en modo macro, al igual que tampoco vas a tener fotografía con retrato nocturno cuando estamos hablando del iPhone 15 Plus. En el 15 Plus no lo encontramos, mientras que en el 15 Pro Max sí lo vas a encontrar. Y obviamente, hablando de la fotografía, el 15 Plus no cuenta con esa foto en formato Pro RAW. Y sí, por si te lo estás preguntando, la cámara frontal del iPhone 15 Plus y del 15 Pro Max es exactamente idéntica, es la misma cámara. Claro, si te hablo de la comparativa de la cámara, te tengo que hablar también de la comparativa de cómo graba vídeo un iPhone versus otro iPhone. Pues bien, ambos graban en 4K 60 fotogramas por segundo, incluido el HDR y Dolby Vision. Si hablamos de grabación de vídeo en cámara lenta, ambos graban a Full HD 240 fotogramas por segundo como máximo. Y sí, también cuentan con el famoso modo acción y con el famoso modo cine. Y bien, entonces, ¿dónde está la diferencia en la cámara de grabación de vídeo del iPhone 15 Plus versus 15 Pro Max? Pues la diferencia es que el Pro Max sí cuenta con la grabación en ProRes, exactamente igual que te hablaba en fotografía Pro RAW, pero aquí se llama ProRes, que es un formato en el cual no hay compresión y no hay pérdida de información. Y además, este nuevo iPhone 15 Pro Max cuenta con la nueva grabación en ProRes también en log, lo cual hace que aquí ya sí el abanico de posibilidades a la hora de editar el color en postproducción es verdaderamente espectacular. Por tanto, el iPhone 15 Pro Max sí es para un público muchísimo más cineasta o que va a utilizar el iPhone mucho más para la grabación de vídeo un poco más profesional, porque de hecho, tanto para grabar en este perfil como simplemente por poder hacerlo, puedes grabar vídeo gracias también al USB-C conectando directamente un SSD externo, y aquí ya pues el abanico se extiende a la capacidad de tu SSD y eso es una pasada para los que utilizamos el iPhone para grabar vídeo. Pero antes de ir a para quién es cada uno de los iPhone, hablemos del procesador, la batería y la capacidad, porque esto es importante. Mira, el iPhone 15 Pro Max y el iPhone 15 Plus tienen un procesador distinto. El iPhone 15 Plus tiene el A16 Bionic y el Pro Max tiene el nuevo A17 Pro. Pero totalmente sincero te voy a ser y te voy a decir, puedes hacer absolutamente lo que quieras con cada uno de los iPhones, no vas a tener ningún problema. Eso sí, no quiere decir que no exista diferencia. El nuevo 15 Pro Max, que cuenta con la 17 Pro, es un procesador mucho más preparado para los gráficos. De hecho, vas a poder jugar en estos iPhone, por ejemplo, a juegos AAA como los que han anunciado y ya se han lanzado, como por ejemplo el Resident Evil, lo cual es, oye, un punto favorable si eres una persona que va a jugar mucho con el iPhone. Entonces valora que sí que vas a notar ese plus de rendimiento y también de opciones de juegos cuando hablamos del modelo Pro Max o Pro, porque sí que contamos con ese procesador A17
Pro. Pero para edición de vídeo, fotografía, para jugar a cualquier juego más o menos normal, cualquier cosa, vas a poder hacerla con el iPhone 15 Plus sin ningún problema. A nivel de capacidad es un dato también importante, porque el iPhone 15 Plus parte de 128 GB, mientras que el modelo Pro o Pro Max parten de 256. Por tanto, y aquí ya te puedo anticipar un poco, si eres una persona que utiliza mucho el iPhone para fotografía y vídeo, desde luego la capacidad es algo a tener en cuenta. Y la joya de la corona cuando hablamos de estos modelos es la batería, la autonomía, y es que el 15 Plus tiene una autonomía de 26 horas versus las 29 horas que tiene un modelo Pro Max. Ahora bien, te voy a ser totalmente sincero, yo he probado ambos dispositivos y tengo la ligera sensación de que el modelo 15 Plus dura un poquito más la batería. También es verdad que al final el uso no es 100% idéntico, porque por ejemplo no tienes la tasa de 120 Hz de refresco en la pantalla, no tienes la pantalla siempre encendida, no tienes la lente teleobjetivo que yo por ejemplo le he utilizado cuando la he tenido mucho con la grabación de vídeo en modo acción. En fin, tienes ciertas cosas que en un modelo Pro Max, si eres un usuario de Pro, no utilizarías en un iPhone 15 Plus, y por tanto ahí también puede que esa comparativa de batería no sea del todo justa, pero a nivel de sensación te diré que he tenido esa ligera sensación de que le duraba un poquito más, pero algo muy liviano. Y como una conclusión agregada es que, ostras, absolutamente estamos hablando posiblemente de las dos mejores baterías que he probado en un iPhone, sin lugar a dudas. Por tanto, ¿para quién es el iPhone 15 Plus y para quién es el iPhone 15 Pro Max? Pues mira, para mí principalmente tienes que tener en cuenta que un denominador común que tienen ambos es que te tiene que gustar tener una pantalla grande y tener un iPhone grande, si no, probablemente no te estarías planteando si uno u otro modelo. Ahora bien, para mí existe una diferencia que es literalmente la que determina si comprar uno o comprar otro, y es qué tipo de uso de cámaras haces con el iPhone. Es decir, es una persona que hace fotos domésticas, fotos de viaje, redes sociales, etcétera, como cualquier usuario normal. Sin lugar a dudas, el modelo iPhone 15 Plus es tu modelo por defecto. Ahora bien, si eres una persona que utiliza, por ejemplo, las redes sociales de una forma un poco más profesional, que le gusta muchísimo la parte concreta de la grabación de vídeo con el iPhone, que le gusta muchísimo hacer fotografía en formato retrato, que utiliza mucho todas las lentes de teleobjetivo o distancias focales largas para esos retratos o para esos paisajes o para esas cosas que están un poquito más alejadas y que tiendes bastante a hacer, digamos, el zoom en el iPhone, pues sin duda en ese caso para ti te recomiendo que vayas un iPhone 15 Pro Max, sin lugar a dudas. Y también, como una tercera vertiente de personas, ahora gracias a ese A17 Pro que te mencionaba, si eres una persona que utiliza el iPhone bastante, pero que bastante para jugar, sin lugar a dudas te recomiendo que vayas a por un modelo Pro, y en este caso el Pro Max, porque además también vas a tener la posibilidad de conectar por USB-C, gracias a ser tipo 3, a un monitor, incluso a un mando, y poder estar jugando con una potencia gráfica bastante impresionante, como si de una consola se tratase, con tu iPhone conectado a una tele, y eso también es algo que da una versatilidad importante. Y luego, a favor del iPhone 15 Plus, te diré, si eres una persona que necesita una gran autonomía, si eres una persona que utiliza las cámaras de una forma u de otra, pero que necesitas que, pese a ser el iPhone grande y no te queda más remedio por el hecho de la autonomía, que sea lo más liviano posible, sin duda el iPhone 15 Plus es el tuyo, porque parece que no, pero aunque sean esos 20 gramos que te mencionaba de diferencia, sí que se notan, y a la hora de tenerlo es mucho más liviano tener en la mano un modelo 15 Plus que un modelo 15 Pro Max. Y por cierto, antes de irme, déjame que te diga que ya tengo activa la comunidad VIP en la aplicación de Hero Hero, que te dejo en la descripción del vídeo, porque pronto se viene un sorteo, se viene un sorteo que os va a flipar, literal, no digo más, os va a flipar el sorteo. En fin, en cualquier caso, os lo dejo en la descripción. Y antes de irte, recuerda que si todavía no estás suscrito o suscrita, te dejo por aquí para que te puedas suscribir, y también te dejo por aquí el vídeo de las cámaras del iPhone 15 Pro Max para que veas todo lo que puedes llegar a ser capaz de hacer con el iPhone 15 Pro Max en cuanto a sus cámaras. Ahora sí, chao, 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 tequis.